Daniel capítulo 11 es probablemente la profecía más larga, detallada y fascinante de toda la Biblia. En este capítulo encontramos una mención de guerras, persecución y sufrimiento. Además, tenemos una descripción de la política internacional y del conflicto entre las naciones en la lucha por el poder. Todo esto puede causar que las personas se distraigan, pero aquí encontramos un elemento importante. Este capítulo complejo muestra que los poderes del mundo por sí mismos no pueden ni impedir la obra de Dios para que avance. Se nos revela aquí, en este capítulo, que las fuerzas del mal quieren impedir que la obra de Dios avance, pero nada en este mundo puede impedir el triunfo del Evangelio, el triunfo de la verdad, el triunfo del amor. Esta verdad es de gran importancia para nosotros, porque vivimos en un mundo donde constantemente estamos rodeados de injusticia. Hay sufrimiento, hay dolor, y nos podemos preguntar, ¿realmente la verdad, el amor, la justicia va a triunfar? Hay seguridad. En tiempos de incertidumbre hay esperanza. En tiempos de angustia entre las naciones tenemos una firme ancla a la cual aferrarnos. Sea cual sea la crisis que afrontemos, puede ser una crisis financiera, de salud o de cualquier otra índole, podemos confiar firmemente en las promesas y la voluntad de Dios para nosotros. El capítulo 11 inicia diciendo así: También yo, en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El versículo 2 agrega: Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Queridos amigos, el libro del profeta Daniel, como hemos estudiado anticipadamente, nos muestra paralelos, pero ahora en el capítulo 11 muy probablemente se recapitula el capítulo 8 y el capítulo 9 y amplía ciertos aspectos de esta profecía. Por eso es importante comprender, y ahora vamos a ir al libro, al mensaje para nuestros días y al mensaje, lo que significa. La comparación entre el capítulo 11 y el 8. Miramos en el capítulo 11 que nos habla en el versículo 2 el reino que persa. Luego Daniel 8 y 9, capítulo 8, versículo 3 y 20, habla del carnero que es persa, el reino medo-persa. Luego el versículo 2 habla del reino griego, capítulo 11, verso 2. Luego el capítulo 8, versículo 5 habla del macho cabrío, que son los griegos. Luego el versículo 3 del capítulo 11 habla de un poderoso rey griego. Y en el capítulo 8, versículo 5 habla del gran cuerno griego como primer rey. Aquí vamos encontrando un paralelo. Luego el capítulo 11, el versículo 4 nos habla del imperio griego que se dividió en 4. Capítulo 8, versículo 8 nos habla del cuerno griego roto en 4. Luego el versículo 16 nos dice que conquista la tierra gloriosa
capítulo 8, versículo 9, habla también de la tierra gloriosa conquistada por Roma. Luego el versículo 22 del capítulo 11 nos habla del príncipe del pacto destruido. Y luego el capítulo 9, versículo 26 de Daniel nos habla de Roma pagana que quita la vida del Mesías. El versículo 31 del capítulo 11 nos habla que se quita el continuo. Y luego el capítulo 8, el versículo 11, nos habla de lo que el cuerno pequeño hace, de quitar el continuo. Luego el versículo 40 del capítulo 11 nos habla del tiempo del fin. Y Daniel 8:17 también habla del tiempo del fin. Luego el versículo 45 del capítulo 11 nos dice que se destruye al rey del norte. Y el capítulo 8, versículo 25 nos dice que el cuerno pequeño roto, no por mano humana. Queridos amigos, aquí encontramos un paralelo entre Daniel capítulo 11 y capítulo 8 y 9. Ahora encontramos una ampliación. Vamos a ver más detalles sobre este enigmático capítulo de las Escrituras. Daniel capítulo 11 enfoca a los reyes del norte y del sur, porque el pueblo de Dios que vive entre los grupos en guerra será afectado por la guerra y en última instancia llegará a ser el blanco del ataque final. Sin embargo, al aproximarse la profecía a su culminación, llega a ser evidente que el Dios que está por encima y detrás de los eventos militares, políticos y religiosos es el Dios que defiende a su pueblo, es el Dios que está en favor de los justos, es el Dios que triunfa, es el Dios que nos acompaña, que ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor que tiene el control y la historia universal. La profecía se inicia con un repaso de la historia persa, con una nota sobre la transición a Grecia. Esto lo vemos en el capítulo 11, en el versículo 2 al 4. Luego encontramos aquí que la profecía nos está dando detalles, puesto que la profecía fue dada durante el reinado de Ciro, que reinó en el año 559 al 530 a.C. Siendo corregente con Darío, los reyes pueden enumerarse de la siguiente manera: Cambises, luego tenemos al falso Esmerdis, a Darío I y Artajerjes I. Y este es el asuero de los días de la reina Esther. Pero después de la conquista de los medos y los persas sobre Babilonia y su extendido imperio medo-persa, Alejandro Magno subió al trono de Macedonia en el año 336 a.C. y en unos pocos años estableció un imperio desde Turquía hasta la India. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Alejandro Magno murió de una fiebre en el año 323, a la edad de 33 años. Y en los años que le siguieron después de su muerte, su reino fue dividido. Ahora encontramos una verdad fundamental: ningún reino es eterno, ningún reino permanece para siempre, solo el reino de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿De qué sirve ganar todo este mundo y perder la vida eterna? ¿Qué recompensa dará el hombre por su salvación? Pues no la puede comprar, no puede adquirirla por obra, solo es dada por medio de Jesucristo. Las profecías nos siguen hablando a nuestros días. En los años que siguieron, su medio hermano Felipe y el bebé Alejandro IV llegaron a ser gobernantes nominales por un breve tiempo, pero pronto fueron asesinados. En la lucha y en la búsqueda del poder, con el tiempo, los cuatro generales de Alejandro se dividieron el imperio entre sí. Casandro tomó Macedonia, Lisímaco gobernó sobre Tracia y Asia Menor, noroccidental. Seleuco I, Nicator, tomó posesión de Siria y Babilonia, y Ptolomeo I, Soter, llegó a ser rey de Egipto. Los siguientes versículos se enfocan
en Seleuco y Ptolomeo y sus respectivas dinastías que gobernaron al norte y al sur de Palestina, respectivamente. Tales designaciones que comenzaron como una referencia que nos ayuda a entender ese panorama político de sus días. Queridos amigos, la mayoría de los estudiosos de Daniel consideran que los versículos 5 al 15 del capítulo 11 describen las guerras entre las dinastías seleucidas y ptolemaicas, aunque puede surgir desacuerdos en cuanto a qué gobernante o qué evento militar aparece en cada versículo. Después del imperio griego vendría el imperio romano. De esta breve descripción parece que la Roma pagana es el referente más probable para este nuevo rey. Después de todo, Roma vino al rescate de Egipto cuando estuvo bajo el ataque de las fuerzas de Antíoco IV Epífanes. Después de esa memorable humillación por el poder romano, Antíoco IV se esfuma y Roma comienza a emerger como el poder dominante en el antiguo cercano oriente. Pero el argumento más sólido para identificar a este nuevo rey como Roma reside en la conquista de la tierra gloriosa, que de acuerdo con las referencias paralelas en Daniel 8 y 9 se refiere a la conquista romana de la tierra santa. Al desarrollarse la profecía, surge uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Los intérpretes historicistas han identificado a este gobernante con Augusto César, quien ordenó el censo que condujo a que Jesús naciera en Belén. Como muestra la historia, Roma creció desde ser una ciudad-estado hasta ser un imperio mundial. Entró en una liga de amistad con los judíos para protegerlos, pero posteriormente actuó engañosamente e impuso su dominio sobre ellos. Y finalmente, en el año 70, Vespasiano, el emperador romano, destruye el templo de Jerusalén. Es interesante, una institución común en la Roma antigua era la alianza ritual, que podía definir todas las relaciones que los romanos pudieran experimentar, sea política, civil, internacional, amigable, amorosa o cosmológica. De este modo, por medio de tales alianzas, los romanos podían sellar relaciones diplomáticas con diferentes naciones y establecer su dominio sobre aquellos que habían prometido proteger. Sabemos que a la caída de Roma imperial vendría la Roma papal. Uno de los pocos comentarios y aspectos principales que encontramos aquí pueden ser útiles para nuestra comprensión. Primero, este poder profana el santuario, que de acuerdo con el paralelo de Daniel capítulo 8, versículo 11 y capítulo 11, versículo 31, señala al santuario celestial. Esta profanación ocurre en un nivel espiritual teológico. Por ejemplo, cuando el poder terrenal pretende ofrecer el perdón sobre la base de las obras humanas, cuando vende la salvación a cambio del pago de indulgencias. Segundo, al unirse al Estado, un proceso facilitado por Constantino y que finalmente fue puesto en práctica por emperadores posteriores, el papado produjo la abominación desoladora. La unión de la Iglesia y el Estado llegó a ser un poder perseguidor. Tal abominación puede ser descrita como una unión de lo secular con lo religioso, el Estado y la Iglesia. Allí encontramos un aspecto fundamental que nos advierte de que la religión debe permanecer siempre separada de la política y no buscar en ella una alianza para someter a los otros. Tercero, la exaltación propia del papado se manifiesta en los títulos que lleva el Papa y su pretensión de infalibilidad, además del obispo de Roma,
que es un título original. El Papa tiene varios otros títulos como vicario de Pedro, vicario de Jesucristo, sucesor del jefe de los apóstoles, supremo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo, y así una serie de títulos y prerrogativas. La doctrina de la infalibilidad, que nunca ha errado y nunca puede errar, cuando la Biblia no dice eso, porque todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Solo Dios es infalible, solo su mensaje es infalible. El hombre puede errar y así lo ha demostrado la historia. Ahora, el capítulo 11, los versículos 40 al 45 ponen los eventos finales en perspectiva. Los versículos 40 al 50 describen un montaje de imágenes militares que se encuentran en otra parte del Antiguo Testamento. Todo comienza cuando el rey del sur ataca al rey del norte en el tiempo del fin, versículo 40. Este evento se refiere a la captura del Papa por el general Louis Alexandre Berthier, que por órdenes de Napoleón Bonaparte mandó a tomar al Papa Pío VI en 1798, en el contexto de un ataque secular a la religión, puesto en movimiento por la Revolución Francesa. Este evento cumple la palabra profética acerca de la herida mortal infligida a la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Note que el simbolismo de Daniel capítulo 11, el rey del sur representa a Egipto y representa el secularismo y el ateísmo, lo que Francia se había convertido. También recordamos una referencia a eso. Y la referencia al faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Ahora, comentando esto, la autora inspirada Elena Harmon de White comenta este episodio en el contexto del capítulo 11, que concuerda en que Egipto representa el ateísmo y aplica el simbolismo a Francia en el contexto de la Revolución Francesa. En respuesta al ataque del sur, el rey del norte prepara una invasión que quebranta al enemigo. Esto indica que la herida mortal ha sanado. Así el papado comienza a reforzar sus filas para afrontar los desafíos del ateísmo y el secularismo y recuperar su prestigio como poder religioso mundial. Hoy Egipto representa a las naciones de la tierra que no toman en consideración al Señor. Hoy probablemente nos referiríamos a ellos como sociedades no cristianas y naciones donde prevalece el secularismo y el ateísmo. En el conflicto final, estas naciones se unirán con el rey del norte en su oposición a Dios. Esta idea de Egipto se ajusta bien con Daniel capítulo 11, donde el interés principal del capítulo es el conflicto cósmico y las fuerzas en él involucradas. Detrás de los poderes militares y políticos están actuando ideologías específicas, maneras de pensar, una filosofía en contra del Creador. Daniel capítulo 11 versículo 40 al 45 describe el ataque final de las fuerzas del mal con la intención de exterminar al pueblo de Dios, como lo revela Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 al 17, con un decreto de muerte que nadie puede comprar ni vender, de acuerdo con la autora inspirada Elena de White. El gran engañador dice: cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura, la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de un rey para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad.
Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, o sea, el día de reposo falso, el domingo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos de Dios. La gran batalla entre los que honran a Dios en el sábado y lo reconocen como el Creador y lo adoran como el Creador, y los que adoran los poderes de esta tierra y detrás de ello al autor del mal. Pero cuando el rey del norte esté pronto para atacar a Jerusalén, llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. La frase final, no tendrá quien lo ayude, apunta al final irreversible del rey del norte, lo que implica una intervención sobrenatural. En otras palabras, el Señor interviene personalmente, libera a su pueblo y derrota las fuerzas impías. Como dice el libro de Apocalipsis, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Queridos amigos, en esta gran batalla, el Rey del Norte, este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a Roma pagana y finalmente a la Roma papal que perseguirá al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Y detrás está aquel que dijo: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, el autor del mal, el que ha querido imponerse por encima de Dios. Pero Dios, que no tiene principio ni fin y que es autor de la vida, es el único Rey universal. El Rey del Sur. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía tolemaica de Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo. Como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8, esto es ateísmo. El monte glorioso y santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios, diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. El rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión, encabezadas por el papado y sus alianzas, finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se encuentran entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. La batalla final, donde los seres humanos estarán divididos en dos bandos: los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia, y los que adoran el poder detrás de la bestia. Los que son fieles al Creador y se mantienen como Elías, fieles como la brújula al polo, y los que adoran a Baal, los ídolos de este mundo. Cada hombre y cada mujer tiene que decidir su destino eterno, pero con Dios hay esperanza. Al lado de Dios hay triunfo, hay bendición. Queridos amigos, por eso, detrás de las tantas batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay un gran conflicto grande. Es el gran conflicto entre Dios y Satanás, que también tiene repercusiones políticas y sociales en la tierra. El conflicto no tiene que ver principalmente con conquistas territoriales ni logros materiales. Es una batalla de proporciones cósmicas por el corazón y la mente de los seres humanos.
En esta batalla, la neutralidad es imposible. Debemos elegir un bando. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.